Problema 1. La frecuencia de un movimiento armónico simple es 2 hercios y su amplitud es 0,10 metros. A. Establece su ecuación en función del seno, sabiendo que en el instante inicial, t igual a 0 segundos, el móvil se encuentra en x igual a menos 0,10 metros. B. Escribe la misma ecuación en función del coseno. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ahora con lo que son la resolución de problemas de movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Y para empezar, empezamos lógicamente por el problema número 1. El problema número 1 nos dicen que tenemos una partícula que se encuentra describiendo un movimiento armónico simple, es decir, un movimiento vibratorio, oscilatorio, ¿vale? Y de la cual conocemos los siguientes datos. Conocemos que la frecuencia es de 2 hercios, ¿vale? Y conocemos que la amplitud del movimiento es de 0,1 metros. En el apartado A, ¿de acuerdo?, nos piden que escribamos la ecuación del movimiento. Se sobreentiende que es la ecuación de la posición, ¿de acuerdo? Y para ello nos dicen que cuando el tiempo vale 0 segundos, la posición del cuerpo es de menos 0,1 metros. Como no me dicen absolutamente nada, yo voy a presuponer que el movimiento va a ser en horizontal, con lo cual la ecuación de movimiento tendría un aspecto tal que así. Sería x de t igual a ¿quién? A por el seno de omega t más phi sub 0. Y esto vamos a ponerlo en metros, ¿de acuerdo? El aspecto de la ecuación de movimiento sería el siguiente. Es decir, yo entiendo que el movimiento va a ser en horizontal, ¿vale? Partiendo de una posición de equilibrio O, va a ser un objeto que oscila desde la posición menos A hasta la posición A de manera continua, ¿vale? Sería un movimiento que haría una cosa así, ¿ok? Antes de nada hay que saber que, bueno, para escribir la ecuación de movimiento tenemos que llegar a averiguar el valor de 3 parámetros. ¿Qué parámetros? La amplitud, la velocidad angular o pulsación, ¿vale? Y la constante de fase o fase inicial. Vamos a ver cómo los averiguamos, ¿de acuerdo? Mirad, lo que es la amplitud ya me la dan, ¿vale? Yo sé que la amplitud vale, ¿cuánto? 0,1 metros, ¿de acuerdo? La dejo ahí anotada en este rincón, perfecto. Y cuando tengamos que echar mano de ella, ya echaremos mano, ¿de acuerdo? Siguiente parámetro que tengo que calcular, la velocidad angular o la pulsación, ¿de acuerdo? Yo sé que puedo calcular la pulsación o velocidad angular partiendo ¿de qué? Partiendo de la frecuencia, efectivamente. ¿Y cómo lo averiguamos? De la siguiente forma. Yo sé que el periodo va a ser igual ¿a quién? Al inverso de la frecuencia. Es decir, que el periodo va a ser igual a 1 partido por 2, ¿vale? O que el periodo va a acabar siendo de 0,5 segundos, ¿ok? Ese sería el periodo del movimiento, el tiempo que tarda el cuerpo en pasar por la misma posición, en hacer el movimiento completo, pasar por la misma posición, yendo en la misma dirección y sentido, ¿de acuerdo? Bien, sería el tiempo que tarda el cuerpo en hacer esto, ir a este punto, volver y volver a pasar por aquí, ¿de acuerdo? Eso es el periodo. ¿Pero qué me están pidiendo? ¿Qué necesito? La velocidad angular. ¿Y cómo calculo la velocidad angular? La velocidad angular va a ser igual ¿a quién? A 2pi partido por el periodo, efectivamente. Con lo cual la velocidad angular va a ser igual a 2pi partido por 0,5 y eso me va a dar un valor ¿de quién? De 4pi, ¿qué? Radianes por segundo, ¿vale? Esa sería la velocidad angular, ¿de acuerdo? Anotamos este parámetro, lo anotamos aquí a un lado, ¿vale? La velocidad angular va a ser igual a 4pi radianes segundo a la menos 1 y ya nos enfocamos en el calcular el último parámetro que necesitamos. ¿Que cuál es? La constante de fase o fase inicial. Es decir, es el parámetro que es un poquito más complicado de calcular porque el manejo que tenéis es la trigonometría, ¿de acuerdo? Mirad,
Haríamos lo siguiente, borramos por aquí, si os parece, vamos a dejar la pizarra limpia, ¿vale? Vamos a tener que echar mano de la condición que me han dado. ¿Qué condición me han dado? Bueno, me han dicho que cuando el tiempo vale 0 segundos, ¿vale? La posición inicial del cuerpo es, ¿quién? Menos 0,10. Es decir, que cuando el tiempo vale 0 segundos, déjame coger el bolígrafo rojo, ¿vale? El cuerpo se encuentra aquí, ¿vale? ¿Puede tener un móvil una posición negativa en un movimiento armónico simple? Sí, perfectamente. Siempre que se encuentre a la izquierda de lo que es la posición de equilibrio, tendría una posición negativa. Es perfectamente lícito, ¿vale? Las posiciones serían negativas por esta zona, ¿vale? Y positivas por esta zona. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo haríamos esto. Haríamos lo siguiente, fijaros. Voy a reescribir la ecuación de la posición, pero particularizada para el instante 0, ¿vale? Hacemos lo siguiente, mirad. X de 0 va a ser igual a ¿quién? A la amplitud, que ya sé que vale 0,1, ¿vale? Me lo habían dado en el enunciado, ¿ok? Multiplicado por ¿quién? Por el seno de ¿quién? De omega, que ya sé que es 4pi, lo acabamos de calcular, ¿vale? El omega 4pi multiplicado por 0 más esa constante de fase o fase inicial, ¿vale? Nos movemos un poquito más. 4pi por 0, ¿qué es? 0, ¿vale? Este término se anula, con lo cual, ¿qué tenemos? Que x de 0 va a ser igual a ¿quién? A 0,1 por el seno de esa fase inicial, ¿de acuerdo? Bien, pero por otro lado, fijaros, me han dicho que cuando el tiempo vale 0, la posición del cuerpo vale ¿cuánto? Menos 0,1, con lo cual se va a cumplir esto también. Voy a tener también que x de 0 va a ser igual a ¿quién? A menos 0,1. Se van a dar las dos cosas, ¿de acuerdo? Igualando una con otra, seguimos un poquito más allá. Yo diría que ¿quién? Que 0,1 multiplicado por el seno de esa fase inicial, ¿vale? Es igual a ¿quién? A menos 0,1, ¿ok? Y seguimos un poquito más allá. Pasamos del 0,1 dividiendo a este lado, con lo cual me queda que el seno de esa fase inicial va a ser igual a ¿quién? Menos 0,1 dividido por 0,1 me queda menos 1, ¿vale? Y hemos llegado ya al punto en el cual os quedaríais un poquito bloqueados, no sabéis un poquito cómo ser capaces de resolver esto, ¿vale? La ecuación hay que leerla de la siguiente manera. El seno de un ángulo vale menos 1. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Utilizando la función inversa del seno, que es el arco seno, ¿vale? Yo diría, bueno, pues este ángulo phi sub 0 va a ser el ángulo cuyo seno vale menos 1, ¿vale? Phi sub 0 es el ángulo cuyo seno vale menos 1. Se utiliza la función arco seno, ¿de acuerdo? Para sacar a este ángulo del interior de aquí, ¿ok? Y con esto llegamos a ¿qué? Con esto llegamos a que ese ángulo phi sub 0 va a ser igual a menos pi medios radianes. Esa sería la solución que yo obtendría, ¿de acuerdo? Con lo cual ya puedo escribir la ecuación, ya tenemos todo, ¿vale? Ya tenemos la fase inicial, que hemos dicho que es menos pi medios radianes, la velocidad angular, la amplitud, etc. Entonces, si os parece, borramos un poquito por aquí, ¿vale? Esto sería la solución de cómo calcular esa constante de fase inicial, ¿vale? Borramos un poquito esto, borramos un poquito esto, ¿vale? Borramos un poquito esto. ¿Vale? Y escribimos ahora mismo nuevamente la ecuación, ¿vale? La ecuación que nos pedían. La ecuación que nos pedían es x de t va a ser igual a ¿quién? A 0,1 por el seno de ¿quién? De la velocidad angular, que era 4pi, acordaros, ¿vale? Sería 4pi por t menos pi medios. ¿Y esto qué es? Es una posición, con lo cual vendría dado en metros, ¿vale? Esa sería la solución del apartado A. Nos vamos al apartado B. ¿Qué nos piden en el apartado B? Escribir la ecuación de la posición en función del coseno. Aquí os comento una cosa, mirad, en los problemas de movimiento armónico simple, lo normal es que la posición siempre se escriba en función del seno, ¿de acuerdo? La mayor parte de los libros de teoría trabajan con seno, ¿de acuerdo? Para tener un poquito las ideas más claras.
Pero como habéis visto en la introducción que hicimos, existe una equivalencia entre la función seno y coseno, con lo cual me pueden pedir que escriba esta función en función del coseno. ¿Es algo complicado? No. Yo sé que el seno de un ángulo va a ser igual a ¿quién? Al coseno de ese mismo ángulo menos pi medios, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo quiero reescribir esta expresión en función del coseno, haría lo siguiente, mirad, diría x de t, ¿vale? X de t sería igual a ¿quién? A 0,1 por el coseno, ¿vale? Vamos a escribir la función en función del coseno, ¿ok? ¿De quién? De 4 pi t menos pi medios, ¿vale? Menos pi medios, ¿de acuerdo? Acordaos que el seno es igual al coseno, pero menos pi medios. El coseno del mismo ángulo, pero menos pi medios, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que menos pi medios y menos pi medios, si yo hago esa resta, se convierte en ¿quién? En menos pi, con lo cual al final, de manera un poquito más compacta, yo diría que ¿quién? Que x de t va a ser igual a ¿quién? A 0,1 por el coseno de ¿quién? De 4 pi t menos pi. ¿Y esto en qué unidades vendría dado? En metros, ¿vale? Hemos cambiado el seno por un coseno, pero la función sigue siendo la función de una posición, ¿de acuerdo? Bueno, con ello quedaría resuelto este primer problema. Paramos aquí y os veo en el siguiente, ¿ok? Venga, hasta ahora.